Vamos a comenzar. Lo que yo necesito es un pasa... Sí, dame un segundo. Yo tengo uno por aquí. Acá. Bueno, muy buenos días en esta mañana lluviosa que algunos los dejó, parece que por ahí en el camino. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta charla del Club CIO. Muchas gracias por estar acá. Por supuesto, darle las gracias a nuestros partners que hacen posible estos encuentros con ustedes, a GTD, Trend Micro, Sonda, a Valora, Coacin Logicalis, ProactivaNet y a nuestros media partners, la revista TrendTIC y a nuestro partner de recursos humanos, IT Hunter. Así que muchas gracias por estar acá. Ya hemos recorrido una parte relativamente importante de nuestra agenda, donde Sebastián Vargas, presidente de la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, nos vino a hablar de lo que está pasando a nivel de ciberseguridad, los desafíos y cómo responder a estas problemáticas. Cristian Guerra nos vino a conversar de cómo armaron el banco BCI en Perú, 100% cloud, un proyecto bastante interesante. Y Pamela Maldonado, de Mutual de Seguridad, nos contó su proyecto ganador del año pasado, en la categoría, me parece que transformación de las TI, donde nos vino a hablar de cómo ellos robotizaron con RPA toda la atención de lo que significaba el COVID a nivel de una mutual, que no era un tema menor. Y hoy día tenemos acá a Juan Bernardo Neras, que nos va a contar su proceso de transformación dentro de ISA Intervial. Él nos va a contar más detalles sobre lo que es esta empresa y el rol que tiene Juan Bernardo, lo vamos a anunciar. En julio vamos a tener un invitado bien especial, que es de la universidad, Álvaro Soto. Él fue el que inventó este robot, ¿no es cierto? Cipedi, creo que se llama, que el robot que está en los supermercados supervisando los precios, etcétera. La verdad es que ha sido un proyecto bastante exitoso y Álvaro nos va a comentar sobre un reporte bien interesante que se hace a nivel mundial respecto de la inteligencia artificial. Es decir, cuál es el estado del arte hoy día en lo que es inteligencia artificial. Álvaro Soto nos va a venir a hablar de eso y creo que es bien relevante porque además ellos van a hacer una suerte de observatorio de lo que está pasando con la inteligencia artificial en Chile y creo que eso es bien relevante impulsarlo porque estas tecnologías llegaron para quedarse. Así que, y tenemos el resto de la agenda, donde el 30 de agosto vamos a tener un invitado especial de GTD, Marco Sepúlveda, el director general de STUC, nos va a venir a contar qué es lo que está pasando en el mundo de los procesos de gestión el 29 de septiembre. En octubre vamos a tener un invitado especial de Sonda. En noviembre estamos buscando speakers, ¿sí? Así que todos cordialmente invitados. Y desde ya vayan pensando en cuáles van a ser los proyectos que van a presentar para la ceremonia de premiación del Club CIO que vamos a hacer en diciembre. Don Carlos Roja lo quiero invitar a que hable de sus iniciativas interregionales, que le damos las gracias a Carlos porque han sido 100% lideradas con él. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay poquita gente. Me imagino que la lluvia quizás no permitió que algunas personas llegaran. De hecho, algunos me escribieron por WhatsApp que los tacos están pero demasiado desbordados con la lluvia. Así que gracias por estar acá, primero que todo. Bueno, hace un par de años atrás estamos impulsando algunas actividades internacionales con el objetivo principalmente de agregar valor a su gestión, saliendo un poco de la caja, que es lo que siempre trato de comentar en este tipo de eventos. Ahora, el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, estamos invitados a Andicom, que es un congreso latinoamericano, yo te diría que de los más grandes que hay en Latinoamérica, sacando un poco Brasil de lado, pasa eso. Hay algunos acá que han asistido a ese congreso, lo he encontrado allá, y nosotros tenemos la posibilidad de ir a esa actividad de forma con la entrada gratuita, o sea, lo que habría que pagar básicamente es el ticket y la estadía en Cartagena de India.
y generalmente se extiende un poquitito más de esos días para poder tomar algunas vacaciones. Es un congreso bastante interesante, hay varias empresas tecnológicas que tienen una especie de muestra de feria tecnológica y los keynote speakers y las temáticas que se hablan, más allá de la agenda que puede ser académica de mismo Colombia, hay charlas de mucho valor con speakers de renombre internacional. Así que está la posibilidad de que puedan ir. También a quienes están conectados y siguiendo esta transmisión por streaming, pueden escribirnos a contacto@ctuc.cl para poder recibir la invitación y ver los siguientes pasos, ¿verdad? A otro congreso que tenemos acceso con descuentos es a América Digital, que es también llegando a Andicom, bajándose prácticamente del avión. El 7 y 8 de septiembre es acá en Espacio Riesgo. Y con el código de descuento CTUC30, al comprar su entrada tienen un 30% de descuento. Así que si lo quieren aprovechar para inscribirse, bienvenidos con ese descuento. Son 2 días y el concepto también de congreso es bien parecido a compartir experiencias, a ver qué está pasando con la tecnología, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, y obviamente ver las soluciones, me imagino, innovadoras o más innovadoras de los distintos proveedores de servicios tecnológicos que están dentro de esta actividad, ¿no? Esas son las 2 invitaciones que quería hacerle. Le devuelvo la posta a Francisco y muchas gracias. Gracias, Carlos, por este tremendo esfuerzo. También saludar a las personas que nos están viendo por streaming. Bienvenidos a este cuarto desayuno del Club CIO. Cordialmente invitado a estos interesantes encuentros. Respecto a nuestros estudios, recuerden que tenemos hasta el 24 de julio, ¿sí? 24 de perdón, hasta el viernes 24 de junio, es decir, el viernes de la próxima, perdón, el viernes de esta semana, damos por finalizado el proceso de encuestamiento de los benchmarks de presupuesto, tanto de ENTI, del Estudio de Tecnología de Información, como el Estudio Nacional de Ciberseguridad, y se le suma el tema de capital humano. Es un esfuerzo, pero que de alguna manera nosotros lo estamos tratando de compensar con este apoyo de que las personas que, o las empresas que nos ayuden a contestar esos benchmarks van a recibir sin costo el acceso ya, al curso de ITIL 4 Fundamento, el curso oficial, pero sin incluir el voucher. Porque ¿se acuerdan que nosotros lanzamos una promoción a las 41 primeras empresas que contestaran estos 3 benchmarks? Le íbamos a dar un curso, una beca completa, incluyendo el voucher. Bueno, esa promesa ya está siendo cumplida. Así que los animamos hasta este viernes, aquellas empresas que quieran subirse, que quieran contestar estos benchmarks, y le vamos a dar un acceso gratuito al curso, pero sin el voucher, ¿ok? Y darle las gracias a esas 41 empresas que contestaron esos benchmarks y accedieron a una beca completa del curso ITIL 4 Fundamentos, completamente en línea, self-paced, a tu propio ritmo. Es un nuevo modelo que hemos implementado de manera tal de que el estudiante en la medida, o el participante del curso en la medida que disponga de su tiempo, vaya ingresando a este contenido y sea algo más fácil poder educarse, dada la gran restricción de tiempo que tenemos hoy día. El curso ya está arriba, fue lanzado. De los 7 módulos que contempla, ya están 6 módulos arriba. Muy probablemente esta semana vamos a terminar de levantar el último módulo, que es básicamente un assessment de ITIL 4, bien a 10.000 metros de altura. Así que agradecerle. Este fue un esfuerzo bastante grande. Nosotros tuvimos que aprender a transformarnos a nosotros mismos, porque tuvimos que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos. Como por ejemplo aprender sobre plataformas de gestión de aprendizaje como Moodle y otras tecnologías. Así que muchas gracias. Y contarles también que tenemos unas promociones especiales para aquellas empresas que quieran seguir profesionalizándose en los temas de ciberseguridad, transformación digital y otros. ¿Ok? También nosotros le hicimos una promesa que en nuestro roadmap de generación de nuevas ofertas de educación profesional la íbamos a hacer apalancado con organismos internacionales y sumar esas certificaciones. Bueno, promesa cumplida, diplomado en desarrollo seguro de software lanzado, ya tiene fecha,
el 29 de agosto, y esto lo hicimos en conjunto con ICS Cuadrado, porque los últimos dos cursos hablan de la certificación de Secure Software Lifecycle Professional. Entonces las personas van a tener la posibilidad de asistir a un curso oficial, no incluye el voucher obviamente porque tiene un costo más caro, pero está la posibilidad de haber asistido a un curso oficial y por lo tanto acceder a ese voucher y poder dar el curso. Los voy a dejar ahora con Francisco Caldera, él es Senior Technical Sales Engineer de Trend Micro. Tiene una experiencia bastante importante en el área de networking, sobre todo con las certificaciones que tiene de empresas que están muy relacionadas con este tema de la seguridad, Cisco, Aruba, Trend Micro y otros proveedores. Él además hace clases en estos temas y tiene distintos conocimientos en otras disciplinas que siempre es bien interesante. Así que, don Francisco, la presentación suya está allá. Ok. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, muchas gracias por la asistencia de todos. La verdad es que es complicado asistir un día de lluvia, pero aquí estamos. Bueno, de hecho la idea, justamente las palabras que quiero ir desarrollando, tienen que ver justamente con cómo manejar el riesgo en lo que denominamos la superficie digital de ataque, ¿sí? Hoy en día el concepto de superficie digital de ataque está muy en boga, ¿verdad? Y no porque sea algo nuevo, sino porque realmente es un punto de partida demasiado necesario para poder armar una buena estrategia dentro de lo que es la ciberseguridad. Y de hecho, ¿por qué es necesario hablar de riesgos? ¿Sí? Y básicamente lo quise poner en esos tres puntitos, ¿sí? Porque si no hablamos de riesgos, no sabemos qué es lo que nos duele, ¿verdad? Si no sabemos qué es lo que nos duele, en cualquier momento nos atacan. Y a lo mejor corrijo un poco eso, realmente nos atacan siempre, ¿verdad? Ahora, si no hablamos de riesgos y no estamos continuamente evaluando y entendiendo qué es lo que nos duele, no solo nos van a atacar, sino que realmente el ataque va a terminar siendo efectivo, ¿sí? Y por otro lado, lo que a muchos no nos gusta tanto a veces, la entidad reguladora, ¿verdad? Hay regulaciones que exigen que yo tengo que estar evaluando riesgos para ver cómo está mi postura de riesgo dentro de la compañía. Y pensando un poquito en los aspectos de la gestión de riesgo en materia de ciberseguridad, ¿verdad? Ahí vemos varios, por ejemplo, el análisis de impacto operacional, el análisis de riesgos como tal, controles mitigantes, porque luego, una vez que yo analizo el riesgo, también tengo que ser capaz de generar esos controles que lo mitiguen. ¿Cuál es el ciclo de vida de un ciberincidente? ¿Verdad? Prevención, detección, análisis, notificación, contención, ¿verdad? Una serie de elementos que yo tengo que ir considerando para poder gestionar el riesgo dentro de la compañía. Por otro lado está la gestión de la seguridad de la información, ¿verdad? Medidas tecnológicas para la gestión de riesgos. ¿Qué medidas tecnológicas voy a tener a nivel de la red, a nivel de equipos, sistemas, ¿verdad? Prevención de ciberincidentes, ¿sí? Equipo de respuesta inmediata. Y así tenemos una serie de elementos que nos llevan justamente o que nacen de este análisis de riesgo que voy haciendo en la medida que lo voy manejando dentro de la compañía. Y el otro aspecto importante es el tema de reportar, ¿verdad? Muchas normativas nos piden reportar. ¿Por qué? Porque tengo que yo hacer básicamente, investigar internamente qué fue lo que ocurrió y luego con detalles poder decir cuál fue el código del evento, cuál fue la fecha de ocurrencia, la hora de detección. ¿Y por qué tengo que yo hacer esto? Porque básicamente tengo que ser capaz de entender qué está pasando para evitar que vuelva a pasar en el futuro. ¿Y qué es la superficie digital de ataque? Vemos, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí en el slide, tenemos activos cibernéticos y tenemos lo que son los vectores de ataque, ¿verdad? En la medida que han ido pasando los años, los activos cibernéticos han ido cambiando. Antiguamente nos preocupábamos solamente de servidores, nos preocupábamos a lo mejor el correo ni siquiera tanto, estamos hablando varios años atrás, ¿verdad? Y los vectores de ataque no eran tan diversificados, porque como no había diferentes activos cibernéticos, realmente el vector de ataque era siempre el mismo.
Sin embargo, hoy en día estamos hablando de cuentas de usuario, de endpoints, dispositivos móviles, dominios, ¿verdad? Servidores, instancias en nube. El otro día alguien nos hablaba ahí de cómo habían hecho esa transición hacia la nube. Súper importante transitar a la nube, pero luego también se genera otra nueva parte de esa superficie digital. ¿Qué es lo que yo tengo en la nube? ¿Sí? Contenedores, almacenamiento, aplicaciones, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, los activos cibernéticos hoy en día son muchísimos y por lo tanto yo tengo que cuidarme de cada uno de ellos y de cada uno de los entornos donde se encuentran. ¿Cuáles son los posibles vectores de ataque? Credenciales comprometidas, ransomware, phishing, vulnerabilidades. ¿Quién no tiene que lidiar hoy en día con sistemas legacy? Creo que todos, ¿verdad? Es súper difícil, pero es un desafío que tenemos que afrontar y con el que tenemos que lidiar. Y por lo tanto, ¿qué es la superficie digital de ataque? Lo que nosotros vemos allí en ese centro medio gris al medio, que en el fondo es el cruce de esa información. ¿Y por qué tengo que saberlo? Porque justamente si yo conozco mi superficie digital, voy a saber sobre qué evaluar los riesgos, ¿verdad? Entonces, todo nace de acá. O no sé si nace realmente, pero ahora vamos a ver cómo realmente esto es un ciclo, ¿sí? ¿Y por qué es un ciclo? Porque si yo necesito evaluar riesgos, no puedo evaluar riesgos sobre lo que no conozco, ¿sí? Entonces, lo primero es descubrir la superficie digital. Lo siguiente, cómo yo evalúo ese riesgo. Y luego, cómo genero los controles para poder mitigarlo, ¿verdad? Y hay un tema súper interesante y es que podríamos pensar, ok, voy a demorarme un tiempo en descubrir mi superficie digital, ¿verdad? Luego voy a evaluar los riesgos sobre esa superficie digital, genero los controles y estamos listos. Sin embargo, necesito la visibilidad y evaluación continua. ¿Por qué? Porque hoy en día, si hablamos, por ejemplo, de entornos de nube, creo que todos a lo mejor manejan el concepto de infraestructura como código, ¿verdad? Que la infraestructura como código, básicamente con un script, puedo levantar 100 servidores en la nube, levantar un montón de contenedores, lambdas, pensando en vocabulario AWS, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que de repente operacionalmente es maravilloso, porque estoy en un Cyber Day, necesitaba elasticidad, generé un montón de servidores, un montón de carga de trabajo, pero para los equipos de ciberseguridad, lo que para el área operacional es una maravilla, para ciberseguridad es un dolor. ¿Por qué? Porque tenía 10 servidores y de repente de un momento a otro tengo 20. Y esos 10 que subieron, ¿están seguros? ¿Tienen protección? ¿Están vulnerables? Y ahí es donde está ese desafío y por eso que tengo que tener esa visibilidad y evaluación continua. Porque la superficie digital no es estática, va cambiando. ¿Sí? Sí. Uy, ahí creo que se acopló. Bueno. Ahora, preguntábamos, o el título de la conversación era, ¿cómo manejo yo los riesgos? ¿Verdad? ¿Cómo hago para manejarlos? Ya sabemos que los riesgos están. Necesito entender la superficie digital para poder evaluarlos. Ahora, ¿cómo lo manejo? Voy a hablar de dos cositas. Básicamente, la primera es justamente el Cyber Risk Index, que es una forma en cómo yo podría también ir evaluando esos riesgos y cómo manejarlos. Y el Cyber Risk Index es un concepto que generamos en conjunto con Ponemon Institute, ¿verdad? Que es justamente una metodología para investigar el nivel de riesgo cibernético de las organizaciones, ¿sí? Esto se hizo para poder entender a nivel mundial cómo estaba ese índice de riesgo en los diferentes países, en las diferentes regiones. Se trata de una medición que comprende la brecha existente en una organización entre la postura actual de seguridad y la posibilidad de que sea atacada. Y es una evaluación que se hace cada 6 meses, porque como decíamos hay que hacer evaluación continua, ¿verdad? Bueno, acá por ejemplo está el resultado del año 2021, ¿sí? El índice de riesgo global es de menos 0,04. Mientras más bajo es el CRI, más alto es el riesgo, ¿sí? Y consideremos que acá la escala va de menos 10 a 10, ¿ok? Entonces nos tenemos que acercar lo más posible a 10 positivo para poder entender que el riesgo, digamos, está relativamente controlado. Y fíjense aquí cómo, por ejemplo, a nivel regional, dentro de los datos que se fueron obteniendo, a mí me causa mucha curiosidad cómo Latinoamérica, el primer half de 2021, tenía un índice que era 0,06
y que luego hacia el segundo half bajó a menos 0,2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Porque esto en el fondo resume el índice de riesgo de las empresas en Latinoamérica. Entonces, eso significa que a veces vamos descuidando las cosas. Y es por, de hecho, hace poquito estábamos hablando de eso y a veces decimos, no, pero si no nos atacaron. Entonces, ¿para qué vamos a seguir invirtiendo? ¿Para qué vamos a pagar un seguro de ciberseguridad si no nos atacan? Y fíjense que, al contrario, Estados Unidos o Norteamérica, que realmente comprende Canadá y Estados Unidos, al contrario, ha ido subiendo, ¿verdad? ¿Y por qué ha ido subiendo? Porque se han visto las noticias, que me imagino que sí, hay muchos ataques en Norteamérica. Entonces, en la medida que hay más ataques, obviamente hay una preocupación y se empieza a invertir más en ciberseguridad. Porque acá el concepto no es pensar que la ciberseguridad es un gasto. La ciberseguridad es una inversión, ¿verdad? Bueno, o sea, esto realmente es una metodología que después incluso lo pueden buscar, y si eventualmente a lo mejor a través del CETIUC puedo mandar algún enlace adicional. También pueden hacer ustedes mismos una calculadora con la calculadora de riesgo, entender cuál es el índice de riesgo de su corporación, ¿vale? Entonces es súper interesante poder entender. Veamos aquí, por ejemplo, top de factores de riesgo que se fueron visualizando en esta evaluación. Y yo creo que dentro de todo lo que está aquí, más de alguno coincidirá en lo que ustedes también ven dentro de la corporación. Y por otro lado, ¿cómo también podemos manejar el riesgo? Y acá voy a hablar un poquito más de cómo nosotros desde el vendor, desde Trend Micro, entendemos hoy en día que hay que manejarlo. Y es interesante porque Trend Micro es conocido acá en Chile y en varios lugares por ser una empresa de antivirus, ¿verdad? Lo cual a mí me duele profundamente. ¿Y por qué? Porque realmente no somos una empresa de antivirus, somos una empresa de estrategia de ciberseguridad, ¿sí? Llevamos 30 años en el mercado y a lo mejor 30 años atrás desarrollábamos solamente antivirus. Hoy en día, un poco por la tecnología que hay, un poco por los ataques que hay en la industria, nosotros ya no podemos solamente vender antivirus o vender un producto. Entonces nosotros como empresa de ciberseguridad, así lo entendimos, y los últimos 2 años venimos trabajando una estrategia de Trend Micro One justamente orientada a poder manejar este ciclo de riesgos, ¿verdad? El ciclo de vida de riesgos en la superficie digital de ataque. ¿Y cómo podemos hacer justamente para descubrir la superficie digital de ataque, para poder evaluar el riesgo, para poder mitigarlo? Justamente, claro, nosotros tenemos diferentes soluciones para cada ámbito, para la nube, ¿verdad? Tenemos una estrategia que le llamamos Cloud One, para lo que es el usuario final, una estrategia que se llama Workforce One, que son diferentes productos, otra que se llama Network One, ¿verdad? Todo en el fondo es One. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es unificar. Hoy en día, si ustedes son atacados, por muy buenos vendors que tengan dentro de la organización, si todo no está interconectado y no pueden hacer una investigación centralizada, la verdad es que es complejo. ¿Por qué? Porque los ataques no se dan de forma aislada. Los ataques se dan justamente correlacionados en un entorno completo. Entonces tenemos que trabajar estrategias de unificación. Y acá simplemente quiero mostrar qué es lo que nosotros hacemos enfocado en riesgo, con un producto muy interesante que se llama Vision One, que si se dan cuenta está al centro de toda la solución. ¿Y por qué lo quería mostrar? Porque para ustedes que son, que justamente están viendo la parte más ejecutiva en la compañía y que necesitan mostrar algo mucho más digerido a lo que es el directorio, nosotros hoy en día estamos trabajando fuertemente en apoyar al CISO, al CIO, para poder tener un índice de riesgo de forma automatizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que entender en una compañía es cómo está mi postura de riesgo. Y acá, por ejemplo, fíjense cómo yo puedo llegar a tener un índice. Allí, por ejemplo, en esta slide aparece 64/100. ¿De dónde sale ese numerito? Me lo invento. No me lo invento. Sale, obviamente, de la cantidad de productos que yo tengo interconectados dentro de esta solución. En la medida que yo conecto sensores, tengo un data lake con mucha información, y mientras más información recibe, más verídico es ese índice. Y con eso yo luego puedo hacer una estrategia de trabajo en la compañía, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, estamos en 64, de aquí a final de año tenemos que llegar a, no sé, 50, por poner un ejemplo, ¿no? ¿De dónde nace? Bueno, y acá justamente ayudar a descubrir esa superficie digital.
en la medida que más conectamos cosas, más vamos a poder ayudar a descubrir esa superficie digital. Y por otro lado, fíjense cómo ese numerito se va armando de diferentes parámetros. Cuentas comprometidas, detección de vulnerabilidades, detección de anomalías, ¿verdad? Todo lo que es la actividad de aplicativos cloud, todo lo que es la detección XDR. Nosotros, por ejemplo, en Trend Micro no hablamos de EDR, hablamos de XDR, porque entendemos que hoy en día la detección y la respuesta no puede estar enfocada únicamente en el endpoint, necesitamos enfocarla en un 360, ¿sí? Todo lo que es la parte de threat detection. Entonces, al final de cuentas, yo voy armando un numerito, un índice de riesgo basado en diferentes parámetros. Y por lo tanto, ¿cómo manejo yo el riesgo en la compañía? Tengo muchas formas. Una puede ser justamente haciendo un análisis con una calculadora de riesgo y otra con soluciones de este tipo, ¿verdad? Que puede ser Trend Micro, puede ser el vendor que ustedes quieran, pero en el fondo son estrategias que hoy en día existen en la industria, son estrategias que tenemos que ir considerando, ¿sí? Bueno, ya solo para terminar, no quiero dejar de mencionar que también aquí estamos en conjunto con nuestro partner Avalora. Avalora es nuestro partner Platinum desde el año 2020 y la verdad es que llevan con bastante experiencia trabajando este tipo de estrategias. Entonces, simplemente quería comentarlo. Ellos tienen presencia en España, Chile y Perú. Y bueno, simplemente agradecerles el tiempo, agradecerles el poder escuchar atentamente y ya le devuelvo el micrófono a Francisco. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. La ciberseguridad siempre es un tema muy relevante. Antes de introducir la charla de Intervial, les quiero comentar, antes de mirar el proceso de transformación en el cual está inmerso Intervial, cómo han ido evolucionando las TI. Desde la década del 70 al 80, ¿sí? Las TI van transitando de una unidad eminentemente de soporte, algo de proyectos hacían evidentemente, siempre las unidades de TI han hecho proyectos, pero los proyectos que antes se hacían eran muy apalancados para integrar tecnologías de las marcas, ¿no? Eso ha ido evolucionando. Hoy día los proveedores de TI, ellos desarrollan sus propias soluciones, evidentemente desarrollando sus propias tecnologías e integrándolas a las marcas. Empieza a haber una cierta operación en silo hasta el año 2000, ¿no es cierto?, donde muy desconectada la TI del negocio, ¿sí?, donde ya vemos, empieza a surgir todo un tema de agilidad a partir del año 2001 con el manifiesto ágil, ¿no es cierto? Y donde tanto la organización como las áreas de TI requieren empezar a transformarse, ¿ya? Pero sin embargo, esta transformación todavía sigue siendo un poco desconectada, ¿no? Y ahora en la década actual, de fondo, de trasluz, tenemos el fenómeno de la transformación digital, donde ya estas cosas tienen que ir, tanto la organización como las TI se tienen que ir transformando, pero con una suerte de simbiosis, ¿no? Y donde claramente las TI hoy día, la gran misión que tiene es co-crear valor en conjunto con los clientes. Y la respuesta organizacional que se han dado las empresas, esta es una propuesta relativamente genérica, la respuesta estructural que se han ido dando las empresas para poder responder a este desafío con el trasluz de fondo de la transformación digital es evidentemente tener un buen staff que le ayude permanentemente a diseñar su estrategia de tecnología de información. ¿Cuál va a ser el portafolio de servicios que vamos a estar generando en el tiempo? ¿Cuál es el roadmap y cómo vamos a implementar eso dentro de la organización? La ciberseguridad, y por eso lo conecto con la charla de Francisco, es un tema que siempre tiene que estar presente, ¿sí? No es pensar que no me van a atacar, ese paradigma es muy equivocado. Algún día me van a atacar y tengo que entender cómo prevenir y cómo defenderme y responder frente a eso. Luego, obviamente, tengo que tener control de las iniciativas, priorizarlas, probablemente invitar a las unidades de negocio a que ellos desarrollen sus casos, los presenten y sobre esa base crear servicios y entregarlos persistentemente con una ejecución impecable. Si miramos la parte de la estrategia, ¿sí?, vemos que una respuesta estructural, evidentemente, tiene que haber alguien que lidere la conversación del gran plano, ¿no? La gran arquitectura, cómo conversan finalmente los distintos sistemas aplicativos con aquellos procesos de negocio que están más cercanos al cliente.
toda esa traza la tengo que tener clara si es que quiero dibujar una buena estrategia de tecnología de información. Tiene que haber alguien que esté mirando cómo se está comportando el negocio, la industria y cómo mido el dato, ¿sí? Eso es muy importante, lo que conocemos las organizaciones conducidas por datos. Hoy día los ejecutivos, y hay varios estudios que van en esa dirección, las empresas que toman decisiones basadas en los datos les va muchísimo mejor que una que básicamente no utiliza el dato para poder tomar sus decisiones. A nivel de la estrategia de tecnología, tiene que haber una conversación o alguien que lidere la conversación del portafolio. El portafolio es algo clave porque es la respuesta que vamos a ir dando en términos de productos y servicios para irnos adaptando a estos desafíos que nos va poniendo el propio cambio tecnológico, que hoy día la diferencia es que es muchísimo más acelerado que antes. ¿Sí? Esa es la gran diferencia respecto a algunas décadas anteriores. Tiene que haber una conversación sobre la innovación, ¿sí? Tenemos que estar buscando en conjunto con el líder de inteligencia nuevos. Le queda poca batería. Y por supuesto, los gestores de servicios. El portafolio tiene que hacerse carne después en alguien que sea. Por lo menos un grupo o una persona que se está dedicando a descubrir cuáles son los obstáculos que inhiben que las cosas pasen y hacerse cargo de esos obstáculos, ¿sí? Porque si no es re fácil echarle la culpa al empedrado y no hacer nada. No, aquí el liderazgo consiste en ver cuáles son los stoppers, los obstáculos que yo tengo para poder ejecutar y ayudar con el equipo a poder remover esos obstáculos. El gestor de la demanda, esto es muy importante. ¿Cuáles son los patrones de actividad del negocio? ¿Están cambiando, no están cambiando, etcétera? El retail antiguamente, yo me acuerdo, antes de lo que era la transformación digital, ¿se acuerdan ustedes que ellos hablaban de congelar cualquier cambio en la infraestructura a partir de octubre? Era algo más o menos así. ¿Por qué? Porque en noviembre y diciembre se hacían toda la utilidad del año. Esa historia cambió radicalmente porque los patrones de actividad del negocio cambiaron. Y eso es muy importante, que exista un gestor de la demanda para que esté mirando eso, y también los perfilamientos de los distintos tipos de usuarios para responder con servicio. ¿Ok? Y los gestores de proyectos. Esto al final, el control de las iniciativas pasen porque alguien se haga dueño de instalar un nuevo servicio o una modificación de uno existente y hacer que eso ocurra. La respuesta estructural detallada para la creación de servicios tiene básicamente dos mindsets. La creación tradicional, porque efectivamente puede que algunos proyectos los tenga que tratar en cascada y otros los deba tratar en forma ágil, ¿ok? Aquí tenemos desarrollo, diseño, lo que es clásico, pruebas y calidad, deploy. Y ojalá hacer estas cosas en modo DevOps, es decir, al mismo tiempo que estoy desarrollando una solución, también la estoy probando en una determinada infraestructura, como por ejemplo como código, ¿ya? Y la respuesta estructurada para la entrega, aquí estoy también operando en una filosofía DevOps, ¿sí? Y básicamente preocupado en dos grandes centros, en el diseño, la transición y la puesta en marcha. Y aquí tenemos distintas prácticas que pueden ser, dependiendo de la evolución y el grado de madurez que vaya teniendo la organización, es la práctica que yo debería hacer madurar. En este caso, vemos que
hemos visto que hay ciertas prácticas que las empresas deberían hacerlas madurar, porque actualmente, evidentemente, no están del todo maduras. ¿A cuáles me refiero? A lo que es capacidad de continuidad, lo que es gestión de incidentes, solicitudes y monitoreo, gestión de configuraciones y versiones, problemas, cambios y liberaciones y gestión de soporte, y un gestor de soporte. Ahora, lo importante es mirar la gestión de servicios con un nuevo mapa, ¿ya? Y este es el nuevo mapa que están utilizando las empresas de clase mundial para alguna forma abordar la problemática que tiene la entrega de los servicios. No me puedo abstraer de todo un sistema de restricciones que está dado por factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, ambientales, que van a influir en las 4 dimensiones que se necesitan para entregar un servicio, que son la organización y las personas, la información y la tecnología, los proveedores y los socios, y los flujos de valor y los procesos. Pero dentro de esto tengo un sistema operativo que me permite asegurar de que a través de las prácticas y pasando por una determinada secuencia de actividades que la constituye la cadena de valor del servicio, que es esto que está acá adentro, estas 6 actividades: planificar, involucrar, diseño, transición, obtener, construir, entregar, soportar y mejorar, invocan prácticas. Y estas prácticas pueden ser modeladas para ir adaptando a tu organización con una respuesta estructural detallada. ¿Me siguen el raciocinio, no? Entonces, ojo, ¿y cuáles son esas prácticas? Esas prácticas son estas que están acá, están bastante documentadas en el nuevo marco de gestión de servicios de ITIL 4, y ustedes tendrán que ver en función de cuáles necesitan madurar, cuál práctica van a despertar y cómo le van a poner fichas desde el punto de vista estructural para que esa conversación esté presente dentro de la organización con un rol determinado. Estas son las 14 prácticas de gestión general. Se dividen en gestión general, gestión de servicio y gestión técnica. Ustedes verán ahí cuál es la que hay que despertar con mayor agresividad, pero nosotros vemos que la gestión de la estrategia, toda la respuesta estructural y la propuesta de diseño que nosotros le hicimos más bien genérica, porque es lo que hemos visto que las organizaciones requieren madurar en ese sentido. Estas son las prácticas de gestión de servicio, que son 17, y las prácticas de gestión técnica, que son las que ustedes deberían estar mirando como para impulsar el desarrollo de una mayor madurez en lo que es la gestión de servicios TI en moderna, profesional, como lo hacen las empresas en el mundo. Y aquí vamos a introducir a Juan Bernardo Arena. Él es gerente de tecnología de ISA Intervial. Él tiene muchísima experiencia en el sector de las TICs. Él también ha desarrollado una experiencia especializada en el tema de las carreteras, rutas concesionadas, tanto en Chile como en Colombia. Y al haber trabajado en Unisys, eso en distintas posiciones le ha permitido tener un conocimiento bastante transversal de la industria. Así que bienvenido, don Juan Bernardo. Le pasamos el micrófono, el mouse, y Carlito me va a ayudar aquí con la presentación. Muchas gracias. La voz, como verán, no vino conmigo hoy, pero les pido que omitan ese detalle y se concentren en el contenido de lo que les voy a comunicar. Lo que yo vengo a compartirles hoy es, pues agradeciendo obviamente la invitación del Club CIO y de la presencia de todos ustedes acá. Es un poco los desafíos que tenemos los gerentes de tecnología en la actualidad, donde tenemos demandas de nuestros negocios, tenemos un mundo de tecnologías que están cambiando, tenemos el equipo, el talento que se está movilizando entre las distintas empresas, que necesitamos además capturar conocimientos de nuevas tecnologías que están surgiendo permanentemente. Y como lo decía el compañero de Trend Micro, la evolución misma de muchas de estas tecnologías hace que nos cueste en las empresas mantener el ritmo. Entonces, lo primero es quiénes somos. ISA Intervial
pertenece a un conglomerado que se llama ISA. ISA en Chile tiene negocios de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, tiene negocio de telecomunicaciones y tiene además el negocio de concesiones viales. En la actualidad, nosotros tenemos las operaciones de las concesiones de Ruta del Maipo, Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía, Ruta de los Ríos, y estamos en la construcción de la Ruta del Loa. Un total de 714 kilómetros en concesión, en operación en la actualidad, y en construcción de 136 kilómetros. El año anterior, ISA fue adquirido por la empresa colombiana de petróleos. Por lo tanto, si ustedes miran el negocio en Colombia, para Colombia, Ecopetrol tiene el tamaño, cuando miras el tamaño de las empresas en Colombia, de las 12 siguientes empresas más grandes de Colombia, sumadas. Entonces, estamos hablando de un conglomerado que además tiene una estrategia de inversión muy alta en todo lo que son concesiones viales. Perdimos el año anterior la Ruta del Maule, lamentablemente, pero pues obviamente seguimos trabajando para crecer, brindando obviamente los niveles de servicio que están pactados, en este caso con el MOPRO. ¿Me están escuchando a mí? ¿Se entiende? Vale. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué les digo a los CIOs y a los aliados, además que se presentan en estos escenarios, sobre cuáles son nuestros desafíos? Y yo creo que la mayoría de ustedes coincidirán en que algunos de estos les están ocurriendo a ustedes. Desde el punto de vista del negocio, el negocio está creciendo, crece de manera orgánica o inorgánica. Además de eso, todo el tiempo estamos buscando las formas de ser eficientes de manera en la operación, en todos los ángulos, considerando además, como parte de lo que estaba hablando previamente Francisco, sobre las consideraciones ambientales, las normatividades que cada día son más exigentes, pero aún así tenemos que alinear el crecimiento del negocio con un valor sostenible, y eso significa obviamente todo lo que son los diálogos con las comunidades, las consideraciones ecológicas, todas las regulaciones que van surgiendo y demás. El negocio también está trabajando en experiencia de cliente. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado los temas de los círculos virtuosos, de cómo realmente el cliente nos puede ayudar a construir un mejor producto. Y esto no es ajeno al negocio, en el caso nuestro, de las autopistas y de riesgos, que también se ha hablado aquí en estas conversaciones. Finalmente, todos tenemos un análisis de riesgos que se construye dentro de la organización para poder trabajar en una mitigación donde es posible, o saber por lo menos qué ocurriría en caso de que se materializara. A nivel organizacionales, en tecnología siempre tenemos los desafíos de nuestro modelo de gobierno. Nuestro modelo de gobierno, solamente pensemos en los temas que llamamos la TI oculta, y es estas áreas de nuestra empresa que por alguna razón adquieren una aplicación, adquieren una tecnología, y nosotros eventualmente no nos enteramos. Ese es el modelo de gobierno, es un tema, y obviamente los temas de la arquitectura, que aparte de la arquitectura empresarial. Aquí no estamos hablando solamente de la arquitectura tecnológica, sino de cuál es cuál es el diseño del negocio. Temas de cultura. Recientemente vi dos reportes, vi un último reporte más bien, en Chile, sobre cuáles eran los obstáculos en 2022 respecto de la transformación digital, y me coincidió con un reporte del 2019 de Gartner, donde la cultura, el cambio siguen siendo los obstáculos más grandes que nosotros estamos teniendo para poder, digamos, promover la adopción de las tecnologías y de nuevas formas de trabajar dentro de las organizaciones. Ahí viene todo el tema del conocimiento.
de cómo estamos haciendo nosotros para que nuestros usuarios adopten nuevos conocimientos, nuevas formas de trabajar, adoptemos nuevas metodologías. Hablamos mucho del agilismo, de DevOps, hablamos de trabajo colaborativo, etcétera, pero todo esto es como un trabajo en progreso, es un trabajo en progreso que estamos todos viviendo, o por lo menos hablo de ISA Intervial. Los temas de los planes de continuidad, un poco lo vamos a tocar más adelante, pero la tecnología juega un rol preponderante en la continuidad del negocio, porque muchísimos de los procesos son fundamentalmente soportados en tecnología, dependiendo de la industria en mayor medida o en menor medida, pero hay asuntos que definitivamente se detienen si no están habilitados los servicios. Y en los diseños, en los temas técnicos, por supuesto, nosotros tenemos una serie de desafíos. Y me gusta mucho la conversación anterior porque para mí hay algo que siempre es muy claro. Es la estrategia, la arquitectura, el diseño, la implementación, la operación y el mejoramiento de todo esto como un marco de gestión de lo que hacemos en términos generales nosotros, quienes tenemos una responsabilidad sobre el ámbito tecnológico. Obviamente, todo esto con una serie de cambio en el entorno. Nuevas tecnologías, problemas de aprovisionamiento a nivel mundial de chips. El mismo Intel estaba diciendo que eso se normalizará más o menos al 2024. Por lo tanto, algunas de las empresas hemos tomado las decisiones de hacer las compras con un año de anticipación, porque no podemos seguir esperando y esperando a que esto se normalice. De manera que seguramente muchos de ustedes estarán tomando decisiones similares o los estarán forzando a usar tecnologías compartidas en algún modelo. Entonces, cuando yo llego a ISA Intervial en el 2019, julio del 2019, me vine para Chile, yo estaba viviendo en Colombia y obviamente con una imagen de un país maravilloso. Hasta octubre 18 del 2019 me lo disfruté muchísimo. De ahí para adelante hemos vivido todos unos desafíos muy grandes. En el caso nuestro, desafíos que incluyeron la quema de muchos de los peajes que operamos, 26 en total, reconstruirlos y además en pandemia fue, digamos, un desafío muy interesante para la organización porque para muchos sectores nosotros somos parte de los chicos malos, digamos. Eso es como algo que llevamos ahí. Sin embargo, fíjense que nosotros hicimos una evaluación en el 2019, inclusive con el apoyo del CETIUC, donde nos analizaron dónde estábamos ubicados como organización de tecnología para la empresa. Y ustedes ven aquí este cuadrante que además me ha gustado mucho en el pasado porque también lo usaba para indicar cuando un proceso era tercerizable o no. Cuando tú tenías una organización muy buena, de alta eficiencia, entonces eran procesos muy para mantener in-house. Cuando te acercabas a este sector, de este cuadrante, siempre es un sector que como que dice, oye, ese es como un proceso donde tú no agregas valor. Entonces, es un proceso tercerizable. Marcelo, no, si voy igual a trabajar, trabajo debajo de la terraza. Yo hoy, ¿qué vengo a decirles? Este cuadro nos muestra una TI más operacional o una TI más estratégica. Recuerden que cuando nosotros hablamos de estrategia y hablamos de arquitectura empresarial, también salen este tipo de cuadrantes, donde hacia la derecha están los arquitectos empresariales y hacia acá abajo están los arquitectos de tecnologías específicas. Yo creo que uno mira este cuadro y uno dice, tengo que estar realmente en todas. Tengo que estar en todos los ambientes. ¿Por qué? Porque si me enfoco en ser un gerente de tecnología que solo piensa en la analítica, la automatización,
los servicios de nube, todas estas tecnologías que, no sé, IoT, de impresión 3D, realidad aumentada, eso está muy bien, pero no puedo perder un ojo en la disponibilidad de los servicios. Entonces, yo puedo estar pensando en el futuro, trabajando para el futuro, pero tener muy claro cómo es que opera mi organización para mantener la disponibilidad de los servicios que hoy día soportan el negocio. Entonces, uno dice, bueno, listo, ¿por dónde arranco? Algunos temas nosotros los podemos seleccionar con base en una planeación estratégica. Pero obviamente nosotros tenemos también algunas veces marcos. Llegan regulaciones. Nosotros este año quedamos envueltos en una implementación de SOX por tema de la adquisición que hizo Ecopetrol, porque Ecopetrol cotiza en bolsa en Estados Unidos. Y el SOX nos cayó del cielo y es un tema. Pero hay otros temas donde nosotros decimos cuáles son estos 10 enfoques y allí hay varios de los temas que hemos estado discutiendo aquí previamente, pero no me voy a detener en ellos para no consumirnos el tiempo allí. Pero son 10 elementos que nos sirven a nosotros para estar enfocados. Inclusive para salto de los aliados, el ecosistema de los aliados. O sea, nosotros tenemos que tener un ecosistema de aliados sanos con los que tengamos una relación de construcción, una relación que nos permita tener, digamos, tranquilidad del apalancamiento que tenemos con terceros. Cuando yo hablo del modelo de gobierno, entonces los colores lo único que distinguen es en qué me enfoque más antes de. Recuerden que el modelo de gobierno finalmente es un modelo que nos permite aclarar las reglas de toma de decisiones dentro de una organización respecto a la adquisición de la tecnología. Cómo selecciono una aplicación, cómo hago un presupuesto, cómo lo invierto, cómo lo gasto, cómo modifico la organización de tecnología y demás. Y hay unos aspectos que cuando uno tiene un modelo de gobierno claro, pues nos permite tener un punto de acuerdo con los demás gerentes que estamos en la organización y de ahí es más fácil llegar al resto de los colaboradores. Entonces, obviamente, cuando uno mira todos estos temas, uno dice, ¿quién es el proveedor único de tecnología de la organización? Aunque las ideas puedan venir de cualquier sector, de un tercero, de un compañero de un área, de un proveedor mío, de nuestro propio equipo, de la corporación, pues finalmente hay que tener claridad de quién es el único proveedor de tecnología dentro de una organización y eso lo tiene que, digamos, establecer y ser explícitos en eso para evitar confusiones. Tenemos que tener planes de trabajo, tenemos que tener temas de manejo de la seguridad, tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener claridad de cómo se modifica el ambiente tecnológico de la organización y para eso se establece un modelo de gobierno que ataque al menos estos aspectos. Cada quien tomará sus marcos de referencias, pero particularmente este fue el que yo adopté. Obviamente, también, ¿qué más hice? Mira, ¿cuál es mi arquitectura empresarial? Primero que todo, hacer un levantamiento claro. Ustedes, dependiendo de la industria, pueden tomar, en algunos casos, hay algunos marcos de referencia de industria, como el de ITOM para las telecomunicaciones, o el Frameworks. Nosotros tomamos el de TOGAF para tomarlo como marco de referencia y también analizamos los temas de COVID. Todo para poder identificar dónde estamos trabajando, dónde nos tenemos de alguna manera una deuda para madurar el modelo de operación de la organización. Entonces, este es un tema que me parece interesante. Cuando nosotros hablamos de la ambición digital, eso fue aproximadamente en el 2017, nos hicimos acompañar de Gartner
Gartner en ese momento, ¿qué nos decía? Primero que todo, esto hay que construirlo con el negocio. Esto no es un tema de que la cuarta revolución industrial llegó y las tecnologías las escoge el área de tecnología. No. Hay que alinear la ambición digital con las estrategias del negocio. Las estrategias del negocio son las mismas en casi todas partes. Crecimiento, experiencia de cliente, eficiencia operacional, pero obviamente profundizando, entonces, en cómo quieres crecer, en geografías, en adquisiciones, en otras industrias, quieres hacer algún tipo de spin-out, cómo quieres crecer. Y a partir de esos crecimientos, entonces, hacer una selección de tecnologías que pudieran ser la clave para apoyar al negocio en esos crecimientos, por lo menos elegir las más importantes. Nosotros hicimos una selección que fueron estas que están acá. Si se fijan, ahí no aparece IoT, realidad aumentada, impresión 3D, no aparecen redes LoRa, no aparecen una serie de tecnologías que están disponibles. No significa que no las estemos usando, pero las que escogimos, desarrollamos centros de excelencia operacional, como se les conoce, con personas de todas las filiales, las verticales de negocio que participan en temas de analíticas, temas de automatización, temas del modelo de trabajo del futuro y temas de ciberseguridad. Obviamente, también allí trabajamos un tema de cuáles son los aliados con los que nosotros vamos a desarrollar estas estrategias. Entonces, esto es la forma en que trabajamos la ambición digital. Otro de los elementos que yo me encontré cuando llegué fue un informe del área de auditoría que nos calificaba nuestro nivel de madurez del plan de continuidad de la empresa. Y cuando hablo de plan de continuidad, no estoy hablando de ERP, estoy hablando del plan de continuidad de la empresa. Yo llegué y lo primero que me dieron fue un informe de una calificación de 1 a 5, 301. El primer problema que teníamos era que la gente sabía hacer las tareas, pero no las tiene procedimentadas, no las tiene escritas, no las practica recurrentemente. Y ahí es donde normalmente te pegan en el tobillo cuando quieren que mostremos la evidencia de que realmente tenemos un proceso de gestión de continuidad del negocio, que sabemos cuáles son los procesos críticos, que como lo digo en este slide, ¿cuánto tiempo me queda, Francisco? Como lo digo aquí, no todos los procesos son importantes. Y qué pena con algunas personas, con algunos líderes de algunas áreas, sorry, pero nosotros sí, lo primero que hicimos fue partir por el principio de un plan de continuidad, un análisis de impacto del negocio. En el análisis de impacto del negocio lo trabajamos básicamente con 4 elementos. Impacto financiero de una detención de un proceso, impacto reputacional, e impacto legal contractual, que el peor caso para nosotros puede ser, por ejemplo, la pérdida de un contrato en una concesión. Todo esto con un marco de riesgos que hemos trabajado. Y allí desarrollamos los que todos conocemos como los RTOs, los RPOs, como cuál es realmente la línea de tiempo para que la empresa entre en un riesgo de existencia frente a la detención de un proceso X. Obviamente, los procesos no son todos de tecnología. Nosotros tenemos procesos que son supremamente claves. Por ejemplo, los procesos de atención en vías, los temas de riesgos de accidentes, los temas de mantenimiento mayor, pero también hay algunos de tecnología. Y aunque ustedes no lo crean, el tema eléctrico es una clave. Es un elemento fundamental en cualquier negocio. Entonces, por allí empezamos. Esto fue, les traje como ese cronograma de lo que fue 2020. Luego en el 2021 nos enfocamos en la parte superior, que fue tener identificados las personas, si teníamos los recursos, los procedimientos escritos, e hicimos las primeras prácticas, ejecutamos las primeras pruebas de cada uno de esos procedimientos.
ahora estamos en la segunda ronda de las pruebas. Entonces, esto me pareció importante también decirlo. Recuerden que yo acá lo que estoy diciendo es cosas que muchos de ustedes ya saben, pero también los traje a colación porque el día a día a veces nos hace perder la mirada de que hay herramientas que podemos usar para darle valor al negocio. Y las que traje hoy son las que por lo menos yo considero han sido de valor para ISA Intervial. El trabajo con talento organizacional es clave. Aquí les traje un ejercicio que hicimos con ellos. El de la derecha es la que llaman ellos la metodología de la flor del loto. Seguramente muchos de ustedes la han conocido. Es una metodología que nos dice, ok, Juan Bernardo, ¿qué necesita saber un gerente de tecnología para llevar adelante el proceso de tecnología? Y por eso parte aquí en el centro, donde está tecnología, y hay 8 cuadritos que son como los fundamentales. Pero luego hacemos un doble clic a cada uno de estos cuadritos y hacemos un desarrollo adicional de qué estamos hablando allí. ¿Por qué? Porque finalmente esto nos permite aclarar a todos cuál es el conocimiento que necesito para la organización, dentro de la organización o por intermedio de aliados. Este ejercicio de flor de loto es digamos, un ejercicio claro para poder luego trabajar en todo lo que son las capacidades organizacionales. Las capacidades organizacionales no las define tecnología, las define talento organizacional, que identifica cuáles son los elementos que las personas, los colaboradores de ISA necesitan de aquí al 2030, que es el tramo de la estrategia que estamos trabajando actualmente. Y allí, fíjense que lo primero que dicen es, ¿cuáles son los pilares? La ética, la corresponsabilidad, la gestión del entorno ambiental y social. Coincide mucho con lo que estábamos viendo antes. El cómo, trabajo en red, la adaptabilidad. Y el qué, transformación digital, innovación, emprendimiento, excelencia operacional. Aquí es donde estoy yo, en la transformación digital. Con un tema de orientación al cliente, claro, y un desarrollo de un aprendizaje continuo de todos nosotros. Entonces, hay que hacer mucho partnership con el equipo de talento. Bueno, ya para terminar, la ciberseguridad. Yo creo que es un elemento del que se habla mucho en este espacio, pero también fue un tema o es un tema para nosotros, siempre. Trabajarlo a nivel de estrategia y gobierno, de respuesta a incidentes, de proceso de infraestructura, de empleados y educación. Ahí básicamente les muestro lo que fuimos haciendo para ir mejorando por lo menos nuestros planes de mitigación, como decía Francisco. En el 2021 no lo coloqué, pero también entonces que hay que instalar o tener un servicio de identificación y acceso, de privilegios. O sea, esto nunca para, pero siempre hay que entender el para qué. En este caso, lo que les estoy mencionando sale mucho de los temas de SOX, que en el caso nuestro nos implican muchos controles de quién es un usuario en nuestras aplicaciones, en nuestros sistemas operativos, en nuestras bases de datos. ¿Cuáles son usuarios de sistema? ¿Cuáles son genéricos? ¿Cuáles son los superusuarios? ¿Quién los monitorea? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo dejo el log? ¿Cómo intervengo para que un usuario de estos no ejecute una acción que no debe ejecutar? Y ahí como que todos empezamos a ver como un mundo nuevo, o sea, como que en el mundo de ciberseguridad, cada que abrimos una puerta, hay un mundo nuevo, y ese tiene más puertas y hay otro mundo nuevo. Y son riesgos que tenemos que manejar. Entonces, lo pongo ahí porque es un tema donde definitivamente tenemos que tener un ojo puesto permanentemente. Eso. Por favor, mientras ustedes piensan algunas preguntas, yo tengo una pregunta para ti. Generalmente a nosotros nos ha pasado, algunas organizaciones nos dicen, oye, ¿sabes qué?
Nosotros queremos evaluar, no tener una gerencia de sistema y ver si es posible deshacernos del área y llevarla toda para afuera. Bueno, hicimos un estudio y el gerente general se convenció de que en realidad no era posible hacerlo, ¿ya? Porque igual, por último, si tú quieres externalizar todo, alguien se tiene que preocupar de gestionar a los proveedores, gestionar los contratos, que cumplan los SLA, etcétera. Entonces, yo te pregunto a ti, Juan Bernardo, no quiero decir de que la alta dirección de tu organización le pase lo mismo que a este CEO, pero por lo general, los gerentes generales encuentran que las áreas de TI son caras, ¿ya? Y que a veces no saben para qué sirven. Entonces, yo lo que te quería preguntar es cuál fue ese clic en la alta dirección de tu organización que llevó a hacer todas estas cosas. Bueno, lo que tengo que decirlo es que a veces nuestros gerentes generales también reciben información y reciben la presión de los entes externos, auditores, las Big Four, todos ellos les están dando información de lo que está sucediendo. La misma estrategia que se desarrolla con vista a un tramo de 10 años indica cuáles son los ejes que no se pueden ignorar. Y efectivamente todavía me pasa que para mi gerente general yo soy muy técnico. Es como un trabajo que todos tenemos que hacer, y es adaptar nuestro lenguaje a lo que el negocio necesita escuchar para poder entender por qué es fundamental esto. Cuando yo hablé de el plan de continuidad del negocio, yo no les estaba hablando del DRP. Yo no estaba hablando si tenía los respaldos, si tenía copias, si tenía cintas, si tenía un proceso que garantizara que tenía una buena garantía de tener la información respaldada. Yo estaba hablando de si se te detiene este proceso, en 4 horas tú vas a tener un problema de tantos millones de dólares. Ahí ellos entender. No les puedo decir mucho, pero fue supremamente fácil con ese argumento tener unas ciertas tecnologías dispuestas en un almacén en este momento, porque están los seguros, están todo este tipo de cosas, pero yo no las necesito con esos tiempos que se toman. Cuando ellos entienden cuánto dinero me implica, cuál es la afectación reputacional, y además hoy día los gerentes generales son muy atentos a la gestión de riesgos, y el riesgo de la tecnología es claro cuando lo sabemos obviamente estructurar y explicar a esos ejecutivos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Oh, disculpe. Sí. Otra pregunta para Juan Bernardo, no sé, de Sonda, de la municipalidad. Acá, Acá. bien. Ahí va. Ok. Buenos días a todos. Yo quisiera consultar, sabemos que ustedes ya están en un proceso o están en vía hacia la transformación digital. Entonces, si tú nos pudieses decir un caso de uso en el que se haya generado un proceso de transformación digital que hoy sea tangible, básicamente en una autopista concesionada. La pregunta es porque básicamente hoy en día yo estoy a cargo de los directorios de cuentas que vemos la autopista concesionada y me parece un tema sumamente importante y relevante para mi core de negocio también. Bueno, nosotros hemos incorporado, por ejemplo, procesos de RPAs para todo lo que es el manejo de las recargas de las tarjetas sin contacto, porque son procesos que tardaban mucho tiempo entre que la persona hacía la consignación, el depósito en su tarjeta y le aparecía el saldo, porque muchas personas, digamos, planificaban su viaje, hacían la consignación en el momento de salir y cuando iban a cruzar el peaje no tenían el saldo. Entonces, los procesos de RPA, de automatización de procesos, son un ejemplo de temas de beneficio en tiempos, inclusive en reducción de procesos, de tiempos de procesos, o aumento de la frecuencia con que ejecuto ciertos procesos. Ese es un ejemplo
claro para nosotros. El otro es que nosotros hemos estado incorporando tecnología analítica de imágenes para mejorar un proceso que nosotros llamamos de validación. La validación es cuando existe una necesidad de hacer un doble chequeo por un cruce de un vehículo por un sitio de cobro. Tienen que haber ciertas coincidencias y los sistemas hacen lecturas y eventualmente no coinciden. Entonces incorporamos tecnologías de Microsoft, de Dual Vision, para hacer analítica de las imágenes y contrastarlas contra lo que el sistema nos estaba dando con el fin de aumentar la automatización de la validación. Ese es otro ejemplo del que nosotros hemos estado trabajando. Obviamente, si ya me preguntas el futuro de las autopistas, yo creo que la autopista va a ser una plataforma donde van a tener que juntarse todos los servicios de 5G, Edge Computing y todo lo que lleve cada ciudadano en su smartphone o inclusive en su vehículo va a tener que estar disponible ahí. Un servicio de bomberos, un servicio de restaurante, un servicio de cualquier tipo, todo lo va a tener que llevar con él. En la autopista va a ser una plataforma para poder hacer eso, sin hablar aún de los vehículos autónomos, que hay mucho trabajo alrededor del mundo, alrededor de los vehículos autónomos, y pues en algún momento tendremos que ver nosotros esos vehículos rodando por las autopistas de Chile. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay una pregunta del streaming? Ya, perfecto. A ver, vamos a leer acá. Marcelo Faúndes pregunta, para el área de ciberseguridad, nosotros la estamos sacando de la gerencia de TI. ¿Ustedes la tienen como parte de ella? Y si es así, ¿cómo manejan el conflicto de interés y o priorización si son la misma área? ¿Se entiende la pregunta? Ya, perfecto. La respuesta a la primera parte es sí. El CISO actualmente me reporta a mí. Pero lo que nosotros hemos estado haciendo, donde tenemos algún tipo de conflictos de criterios, es ampliar el círculo de decisión, incorporando los equipos de auditoría o de compliance o eventualmente el equipo legal, para tener un externo, digamos, participando en una decisión. Ejemplo, los temas de acceso a la información de un ex empleado, cosas de ese estilo, donde nosotros tenemos una visión. Normalmente el gerente de tecnología tiene una visión distinta al CISO. O sea, el CISO es el garante de la protección de los datos. Y nosotros muchas veces lo que decimos es, no, el negocio necesita el acceso a esa información. Entonces tenemos un conflicto. Cuando eso ocurre, entonces lo que hacemos es acceder a un tercero que tiene una visión independiente. En este caso lo hacemos con el área de auditoría y cumplimiento. Aló. Sí, Jorge del Río de Sonda. Lo habíamos conversado en la previa respecto a cómo están mirando ustedes la relación con las comunidades mirado el punto de vista de la gran cantidad de tecnología que de alguna forma las autopistas están ya implementando y van a implementar en un futuro. Esas tecnologías de alguna forma van a llegar a las comunidades que están alrededor de las carreteras, de las autopistas urbanas, interurbanas. ¿Cómo lo ven ustedes, esa relación que hoy día es muy cercana, digamos, y de alguna forma genera viabilidad o no viabilidad de algunos proyectos en carretera, digamos? Puede equivocar en un año o dos, pero desde el 2019 los contratos de concesión incluyen una obligación para el concesionario de incorporar
fibra óptica en ducto por toda la autopista y le permite al concesionario adicionar el número de ductos que desee para comercializarlos, por ejemplo, con las empresas de telecomunicaciones o quien lo requiera, para colocar más fibra óptica a lo largo de la concesión. Yo creo que va a ser el eje fundamental del desarrollo y el apalancamiento de muchas de las tecnologías que se van a tener que colocar en la autopista. Yo no sé si ustedes han escuchado un proyecto que se llama 21 Miles, que es un proyecto donde le permite, tienen en Estados Unidos un tramo de 21 millas y los desarrolladores de tecnología tienen time slot para ir a implementar su tecnología y hacer pruebas. Todas tecnologías asociadas a las autopistas. Entonces, todo esto, pues hasta ahora, digamos, yo diría que la fibra óptica en ductería es de lo más confiable que hay para las telecomunicaciones. Y cuando hablamos de tener el edge computing, pues uno no puede tener el computador que está tomando la decisión en Salt Lake City si la decisión la estoy tomando en Rancagua, sino que la tengo que tener cerca de la toma de la decisión. E inclusive, en una de las charlas que he participado, vi un proyecto que tenía Philips con las lámparas, las luminarias, que realmente la luminaria ahora la están desarrollando para tener elementos de cómputo, elementos de telecomunicaciones, y no solamente la iluminación, sino que son lámparas que finalmente van a tener una inteligencia que va a poder ser explotada por los que vengan con las ideas que hoy ni siquiera nosotros nos estamos imaginando. Ese es como lo que lo veo yo. Gracias. Bien, yo creo que vamos a llegar hasta aquí con las preguntas porque pobre Juan Bernardo está bien afónico. Sí. Pero es muy interesante la pregunta que planteó acá el colega de Sonda, porque hace poco tiempo atrás la gente de Axilos empezó a cuestionarse el tema de la sustentabilidad digital y TI, ¿ya? Y uno de esos factores es justamente la relación con las comunidades, pero hay otros más y son varios. El impacto que tiene, por ejemplo, sobre la pobreza. O sea, si el desarrollo tecnológico va a generar pobreza, no es sustentable desde el punto de vista digital y tecnológico. Entonces, van a empezar a escuchar de ese tema a través de nosotros. No, yo te diría que más cercano al próximo año, pero vamos a desarrollar conocimiento en esa área, ¿sí? Creemos que por de pronto nos tenemos que abocar a algo que también es re importante, que es ayudar a enseñar profesionalmente a cómo adquirir y gestionar los servicios de cloud. Porque una cosa es contratar el cloud, pero ¿qué es lo que hago ahí adentro del cloud? ¿Ya? Y esa es responsabilidad que evidentemente es más del área de TI. Bueno, agradecerles a todos ustedes la presencia en este desayuno. Los dejamos cordialmente invitados para el próximo 28 de julio, donde nos va a venir a hablar un profesor de la universidad que es experto en inteligencia artificial y que ha desarrollado soluciones concretas en este tema. Y, por supuesto, darle las gracias a nuestros partners que hacen posible este espacio, que sea este espacio, GTE, Tren Microsonda, Avalora, Coacil Logicalis y ProActivaNet, y a nuestro media partner, la revista Trentic y de Recursos Humanos, IT Hunter. Así que muy buenos días, que tengan un buen regreso a casa y esperamos que ojalá siga lloviendo. Muchas gracias, buenos días. ¿Aló?